¿Quién pensaría que un exmilitar hawaiano, apasionado por los negocios, la inversión y la libertad financiera, estaría enseñando, quizás sin saberlo, uno de los principios más poderosos y antiguos del reino de Dios? Robert Kiyosaki no es pastor, no lidera una congregación, no escribe libros con tapas doradas y versículos en cada página. No habla en púlpitos ni se presenta como maestro espiritual. Y sin embargo, su voz ha sido una de las más escuchadas en el mundo de la educación financiera moderna. Su libro más icónico, Padre Rico, Padre Pobre, ha sido traducido a decenas de idiomas y leído por millones alrededor del mundo. Ha revolucionado la forma en que pensamos sobre el dinero, el empleo y la verdadera libertad. Pero aquí está lo interesante. Detrás de todo ese lenguaje secular, de términos como activos, pasivos, flujo de efectivo y libertad financiera, hay una resonancia profunda, una melodía antigua, una verdad eterna. Lo que muchos no notan es que, sin saberlo, Kiyosaki está predicando principios del reino. Porque en su núcleo, Padre Rico, Padre Pobre, no es solo un libro sobre hacer dinero. Es una obra que cuestiona los sistemas del mundo, que invita a pensar diferente, a salir de la esclavitud del trabajo por dinero y a empezar a construir una vida de propósito, visión y legado. Y esa, amigo mío, es una idea profundamente bíblica. Jesús mismo habló constantemente sobre mayordomía, multiplicación y sembrar en terreno fértil. Habló sobre talentos que no deben enterrarse, sobre sabiduría que construye casas, sobre libertad que solo se encuentra cuando entiendes quién eres y a quién perteneces. Y cuando Kiyosaki habla sobre no depender del empleo, sobre romper con el ciclo de vivir de cheque en cheque, sobre invertir en activos que produzcan ingresos mientras duermes, lo que realmente está diciendo, aunque no lo sepa, es: deja de vivir como esclavo en Egipto y empieza a caminar hacia la tierra prometida. Robert no habla de Dios directamente, pero su mensaje despierta, provoca, hace que miles empiecen a cuestionar lo que se les enseñó sobre el dinero, el trabajo, la seguridad y la educación. Y cuando esa búsqueda se profundiza, muchos terminan llegando al lugar donde todo conocimiento empieza: la palabra de Dios. Entonces, ¿puede Dios usar a alguien que ni siquiera lo menciona? Sí, porque Él es soberano, porque su verdad resuena incluso a través de instrumentos inesperados, y porque, como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Robert Kiyosaki tal vez no sepa que está enseñando principios del reino. Pero si tú tienes ojos para ver y oídos para oír, te darás cuenta de que muchos de sus conceptos no son nuevos. Son eternos. Y vienen del mejor maestro financiero de todos los tiempos, Dios mismo. El conflicto interno. Dos padres, dos mentalidades, todo, comenzó con una tensión interna, no una guerra externa, no una crisis financiera, sino una lucha silenciosa entre dos voces que influían profundamente en su manera de pensar. Dos padres, dos mentores, dos mentalidades completamente opuestas. Por un lado, su padre biológico, el padre pobre, un hombre educado, con múltiples títulos universitarios, que valoraba la seguridad por encima del riesgo. Un hombre honorable, trabajador, que creía en el camino tradicional. Estudia mucho, saca buenas calificaciones, consigue un buen empleo, trabaja duro durante 40 años. Júbilate y vive con lo que el gobierno te dé. Para él, el dinero era algo que se ganaba con esfuerzo, pero que también se escapaba rápido si no tenías cuidado. Su visión del mundo financiero estaba marcada por el miedo al fracaso, la necesidad de estabilidad y una confianza total en el sistema educativo formal. Por otro lado, estaba el padre de su mejor amigo, el padre rico,
Un hombre que no tenía un doctorado, pero sí tenía una mente estratégica y una visión clara. Este hombre no hablaba de buscar empleos, hablaba de crearlos. No veía al dinero como un fin, sino como un sirviente. Hablaba de activos, de flujo de efectivo, de multiplicación, de dejar que el dinero trabajara por ti incluso mientras dormías. Mientras uno enseñaba a trabajar por dinero, el otro enseñaba a hacer que el dinero trabaje para ti. Y ese conflicto cambió todo. Robert Kiyosaki, aún siendo joven, se encontró en el medio de dos filosofías de vida. Y tuvo que tomar una decisión que muchos evitan. ¿A qué voz le daría autoridad? ¿A qué modelo le entregaría su futuro? Este mismo conflicto, aunque se presente en un contexto moderno, es profundamente espiritual. De hecho, la Biblia ya lo había planteado siglos antes, no con dos padres físicos, pero sí con dos sistemas que moldean la mente y el corazón del ser humano. El sistema del mundo, representado por Egipto, por Babilonia, por el Imperio Romano, es el sistema del faraón, del control, del salario fijo, del trabaja duro para sobrevivir y agradece si te dan algo más. Es el sistema que te hace depender del jefe, del gobierno, de la pensión, del cheque mensual. Te promete seguridad, pero a cambio de tu libertad. Pero luego está el sistema del reino, el diseño original de Dios, donde no eres un esclavo, sino un hijo, donde no solo trabajas, sino que administras, donde eres llamado a multiplicar, a tomar dominio, a llevar fruto que permanece. Aquí, el dinero no es tu amo, es tu herramienta. Aquí, no compites, colaboras, no temes escasez, confías en la provisión de aquel que lo posee todo. El conflicto que Kiyosaki vivió entre su padre rico y su padre pobre es el mismo conflicto que muchos cristianos viven hoy entre una mentalidad de escasez y una de abundancia, entre la dependencia del mundo y la confianza en el reino, entre ser esclavo de las finanzas o ser un mayordomo del propósito. Y la pregunta es, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A la voz que dice, consigue seguridad, no te arriesgues, juega a lo seguro? ¿O a la voz del espíritu que te impulsa a soñar, a crear, a ser parte de una economía del cielo que no está sujeta a los bancos de la tierra? Kiyosaki eligió escuchar a su padre rico, pero tú tienes acceso al padre más rico de todos, Dios. Y si prestas atención, también te está enseñando a invertir, no solo en dinero, sino en fe, en visión, en propósito eterno. El principio de los activos, uno de los conceptos más poderosos y a la vez más malentendidos que Robert Kiyosaki enseña, es la distinción entre activos y pasivos. Y aunque a primera vista parezca una definición de contabilidad básica, es en realidad una llave maestra que puede transformar por completo tu manera de ver el dinero. Y tu propósito. Kiyosaki lo resume así. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que lo saca. Tan simple, tan directo, y sin embargo tan ignorado. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo te ha enseñado a medir riqueza por apariencia, no por flujo. Te dice que si tienes una casa grande, un auto del año, ropa de marca y vacaciones en Europa, eres exitoso. Pero lo que no te dice es que detrás de esas vitrinas hay deudas, hay tarjetas de crédito al límite, hay pagos mensuales que amarran el futuro, hay ansiedad, insomnio y un temor constante a no poder sostener el estilo de vida que se ha construido sobre arena. La verdad es que la mayoría de la gente vive atrapada en una trampa, comprando pasivos que parecen activos. Una casa más grande, pero con una hipoteca que ahoga. Un auto nuevo que se devalúa apenas lo sacas del concesionario. Aparatos electrónicos, ropa de diseñador, suscripciones premium,
que drenan tu bolsillo cada mes. Y todo esto se hace en nombre del éxito, mientras la verdadera riqueza, el flujo constante, los ingresos que llegan sin tu presencia, física constante, nunca se desarrolla. Pero lo que muchos no ven es que esta enseñanza de Kiyosaki resuena con algo que Jesús dijo hace más de 2000 años. La perspectiva bíblica. La parábola de los talentos en Mateo 25. Jesús cuenta una historia muy reveladora. Un señor se va de viaje y deja a 3 siervos con una responsabilidad. Al primero le da 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1, y dice el texto que cada uno recibió conforme a su capacidad. El primero y el segundo tomaron lo que se les dio y lo multiplicaron. Hicieron que esos recursos generaran más recursos. Transformaron lo recibido en activos. Pero el tercero, por miedo, por conformismo, por inseguridad, cavó un hoyo y enterró su talento. Lo guardó. No lo perdió, pero tampoco lo movió. Y cuando el Señor regresó, no lo felicitó por ser prudente. Lo llamó malvado y negligente, y le quitó lo poco que tenía para dárselo al que había producido más. ¿Por qué? Porque en el reino, el propósito no es conservar, es multiplicar. Dios no premia la pasividad, premia la productividad, pero no cualquier productividad, sino una productividad alineada con su voluntad. No se trata de acumular riquezas por codicia. Se trata de administrar bien los recursos que Él te ha confiado, para que produzcan fruto que glorifique su nombre. Activos del cielo y de la tierra. En este punto, es importante ampliar la visión. Porque sí, Kiyosaki habla de activos como bienes, raíces, negocios, dividendos, inversiones, y todo eso es válido. De hecho, son herramientas que pueden darte libertad financiera y tiempo para servir mejor a Dios y a los demás. Pero en el reino también existen otros tipos de activos. Tu sabiduría puede ser un activo si la compartes estratégicamente. Tu influencia es un activo si abre puertas para otros. Tu tiempo es un activo si lo inviertes en cosas eternas. Tu don espiritual es un activo si lo pones al servicio del cuerpo de Cristo. Incluso tu testimonio puede ser un activo que genera transformación en otros. ¿Lo ves? No se trata solo de bienes materiales, se trata de multiplicar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. La decisión es tuya entonces. Volvamos a la pregunta clave. ¿Estás construyendo tu vida alrededor de pasivos disfrazados de éxito? ¿O estás invirtiendo en activos que no solo generan ingreso, sino también impacto? El dinero por sí solo no tiene moral. Es solo una herramienta. Pero lo que haces con él, cómo lo produces, cómo lo manejas, cómo lo multiplicas y para qué lo usas, es lo que revela tu corazón. Porque, al final del día, Jesús no dirá: bien hecho, buen inversionista con una buena cuenta bancaria. Dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. Mayordomía, no posesión. Uno de los pilares más conocidos en las enseñanzas de Robert Kiyosaki es este: adquiere activos, invierte en bienes raíces, construye negocios, crea productos que generen ingresos mientras duermes. Deja que tu dinero trabaje por ti, no que tú trabajes por dinero toda la vida. Y en ese sentido tiene razón. Los activos, cuando son bien entendidos, pueden darte algo más valioso que dinero: libertad. Libertad de tiempo, libertad de decisiones, libertad de servir. Pero aquí es donde entra la diferencia radical entre el modelo del mundo y el modelo del reino de Dios, porque en el mundo, la meta final es poseer, tener más, controlar más, aumentar tu poder, tu prestigio, tu influencia. Mientras que en el reino, la meta no es poseer, es administrar. Somos administradores
No dueños, la Biblia es clara. El Señor es el dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Salmo 24:1. Eso incluye tus ingresos, tus propiedades, tus talentos, tu salud, tu negocio, tu vida entera. Nada es realmente tuyo. Todo ha sido prestado por Dios con un propósito específico, que lo uses bien para su gloria. Este es el corazón de la mayordomía, y eso lo cambia todo, porque mientras el mundo te dice, esto es mío, lo gané, me lo merezco. El reino te enseña, esto me fue confiado, debo multiplicarlo y usarlo con propósito. Activos con propósito eterno. Kiyosaki enseña a construir activos que generen ingresos sin requerir tu presencia constante. Inversiones que produzcan dividendos, propiedades que generen renta, libros que sigan vendiéndose, negocios que funcionen sin ti. Y sí, eso es sabio. De hecho, en la Biblia también vemos este principio. En la parábola del mayordomo fiel, Jesús describe a un hombre que fue puesto a cargo de la casa de su amo para que la cuidara y la multiplicara mientras él estaba fuera. Y al regresar, el amo no preguntó cuántos títulos tenía, ni qué tanto le aplaudía a la gente, ni cuántas veces fue tendencia. Le preguntó, ¿fuiste fiel con lo que te confié? Eso es lo que Dios espera de nosotros. No solo que generemos ingresos, sino que esos ingresos sirvan para algo eterno. Porque en el reino, cada activo que Dios te permite tener es más que una fuente de dinero. Es una semilla con propósito. Una casa puede ser un lugar de hospitalidad y discipulado. Un negocio puede ser una plataforma de influencia. Un ingreso pasivo puede financiar misiones, becas, transformación social. Una inversión inteligente puede sostener una iglesia, una causa, una vida. Dios no te prospera para que amontones, te prospera para que bendigas. La diferencia clave: acumulación versus administración. Aquí es donde se revela la diferencia más profunda entre el millonario del mundo y el emprendedor del reino. El primero acumula para asegurar su futuro. El segundo administra sabiendo que su futuro está en manos de Dios. El primero busca control. El segundo busca obediencia. El primero usa el dinero para construir su imperio. El segundo usa el dinero para expandir el reino. Y no se trata de cuánto tienes, se trata de a quién le pertenece lo que tienes en tu corazón. Un cambio de mentalidad. Cuando adoptas esta perspectiva, todo cambia. Ya no te comparas. Ya no necesitas aparentar. Ya no vives para demostrar. Vives para multiplicar lo que Dios te confió y devolverlo con fruto. Y entonces, cuando tu vida termine, podrás presentarte ante el verdadero dueño y decir, Señor, lo que me diste, poco o mucho, lo invertí con sabiduría. Lo usé con propósito. Lo rendí a ti. Y escucharás esas palabras que valen más que cualquier cheque millonario: bien hecho, buen siervo y fiel. La esclavitud moderna. La carrera de la rata. Robert Kiyosaki usó una frase que se volvió casi legendaria en el mundo de las finanzas. La carrera de la rata. ¿Qué significa eso? Es el ciclo interminable en el que vive la mayoría de las personas. Se levantan temprano, corren al trabajo, reciben un sueldo, pagan deudas, sobreviven, repiten mes tras mes, año tras año, década tras década, y a pesar de trabajar duro, esforzarse, levantarse temprano y hacer lo correcto, nunca salen del mismo lugar. Como una rata corriendo en una rueda, mucho movimiento, cero progreso. Kiyosaki lo plantea desde una óptica financiera, y tiene razón. Pero la palabra de Dios lo dice con aún más fuerza, desde una dimensión espiritual. El que toma prestado es esclavo del que presta. Proverbios 22:7.
Es aquí donde se enciende una alarma espiritual. ¿Cuántos hijos de Dios viven como esclavos? No de Egipto, no de un faraón literal, sino de un sistema económico que los mantiene atrapados en el temor, la deuda y la dependencia total del sueldo mensual. El sistema del mundo fue diseñado para endeudar, no empoderar. Vivimos en una cultura que premia el consumo y castiga la sabiduría. Desde jóvenes nos enseñan a estudiar para conseguir un empleo, no para crear soluciones. A gastar lo que ganamos, no a multiplicarlo. A comprar lo que queremos ahora, incluso si eso significa deber por años. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas, compre ahora, pague después. Todo está diseñado para que trabajes más, debas más, gastes más y pienses menos. Y lo más trágico es que muchos creyentes están atrapados en esa carrera, pensando que es normal, pensando que la voluntad de Dios es que vivan al límite cada mes, sin aire, sin descanso, solo sobreviviendo. Pero Jesús no murió en la cruz para que vivas preso de las cuentas. Él no resucitó para que dependas del próximo pago. Cristo no vino a darte estabilidad económica. Vino a darte libertad total. Sí, Dios puede bendecirte con estabilidad, pero su objetivo no es simplemente que te alcance. Él vino a romper cadenas, no a decorarlas. El sistema de este mundo crea esclavos. El reino de Dios crea mayordomos, libres. Cuando Cristo te liberta, no solo te libera del pecado, te libera de la mentalidad de escasez, te libera del temor al futuro, te libera de la ansiedad del dinero, te libera de la necesidad de impresionar, te libera del ciclo agotador de trabajar solo para pagar. Muchos no son esclavos por falta de talento, sino por falta de visión. Ese es uno de los puntos más profundos del mensaje de Kiyosaki. Y también uno de los mensajes más claros del reino: no estás atrapado porque no seas capaz. Estás atrapado porque aún no ves lo que Dios ve en ti. Tal vez fuiste enseñado a sobrevivir, no a conquistar. A pedir permiso, no a crear. A trabajar para otros, no a ser instrumento de Dios para transformar industrias. Pero Dios te dio dones, talentos, creatividad, sabiduría, y sobre todo, una nueva identidad. Tú no fuiste creado para vivir estresado por las cuentas. Fuiste creado para gobernar con integridad, servir con excelencia y multiplicar con propósito. Jesús es tu libertador. Incluso en tus finanzas es tiempo de despertar, de dejar de correr en círculos, de salir del ciclo de sobrevivir para empezar a caminar hacia tu llamado. Jesús no vino solo a salvar tu alma, vino a restaurar tu vida completa. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Y esa libertad incluye tu mente financiera, incluye cómo manejas tu tiempo, tu energía, tus recursos. Incluye salir de la carrera de la rata y entrar en el camino del reino, un camino donde no trabajas solo por dinero, sino por propósito. Un camino donde no dependes de un jefe, sino de un padre que provee. Un camino donde no corres como esclavo, sino caminas como hijo. Educación financiera y renovación de la mente. Uno de los gritos más fuertes que Robert Kiyosaki lanza en sus libros y conferencias es este: las escuelas no te enseñan libertad financiera, te enseñan a memorizar, a repetir, a seguir órdenes, a trabajar para otros, a depender de un salario. Pero rara vez, si acaso, te enseñan cómo salir del sistema. Y en eso, tiene razón. El sistema educativo tradicional fue diseñado en otra época, bajo una mentalidad industrial. Una era en la que se necesitaban empleados obedientes, no pensadores libres. Se formaban trabajadores, no creadores de valor. Personas que encajaran en una estructura, no personas que transformaran estructuras.
Por eso, cuando Kiyosaki dice que nadie te va a enseñar a ser libre financieramente en la escuela, no está exagerando. Está describiendo una realidad. La Biblia ya lo había dicho. La transformación comienza en la mente. Romanos 12:2 lo deja claro. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Antes de ver dinero en tu cuenta, tienes que ver cambio en tu mentalidad. Antes de administrar millones, tienes que aprender a pensar como un hijo del rey. Antes de salir de las deudas, tienes que salir del miedo. ¿Por qué muchos creyentes no prosperan, aun cuando oran y diezman? Porque siguen operando con una mente conformada al sistema del mundo. Piden bendición, pero siguen teniendo temor. Piden provisión, pero siguen esclavizados a los patrones viejos. Eso no es para mí. Nunca voy a salir de esta situación. Mejor algo seguro. Así han sido siempre las cosas. Ese tipo de frases no salen de la boca de un empresario del reino. Salen de una mente que aún no ha sido renovada. La pobreza no es solo una situación económica. Es una forma de pensar. Muchas veces pensamos que ser pobre significa no tener dinero. Pero en realidad, ser pobre muchas veces significa no ver más allá del día a día. Es pensar en gastos, no en activos. Es vivir para sobrevivir, no para multiplicar. Es asumir que el dinero siempre es escaso, que hay que aferrarse a lo poco, que el riesgo es del enemigo. Pero ¿sabes qué es peor? Muchos cristianos piensan que esa forma de pensar es piadosa. Creen que ser pobre es sinónimo de humildad. Creen que aspirar a más es pecado. Creen que tener éxito económico automáticamente significa que te desviaste del Evangelio. Nada más lejos de la verdad. Jesús no vino a darte solamente salvación. Vino a darte mentalidad de reino cuando el reino llega a una vida. Lo cambia todo. Cambia la forma en que ves el dinero. Cambia la forma en que valoras tu tiempo. Cambia la forma en que administras tus talentos. Cambia tu estándar de excelencia. Cambia tu perspectiva de propósito. No se trata de hacer más dinero por hacer dinero. Se trata de alinear tu mente con los principios eternos de Dios. Y una vez que eso sucede, lo demás comienza a cambiar. No necesitas un préstamo, necesitas una revelación. Esa frase lo resume todo. Puedes tener acceso a capital, a oportunidades, a contactos. Pero si tu mentalidad sigue siendo limitada, temerosa o esclavizada por el sistema, no importa cuánto dinero llegue, terminarás saboteándolo. En cambio, cuando tu mente se renueva, puedes tener poco, pero actuar como hijo del rey. Y Dios comienza a confiarte más, porque sabe que ya no piensas como esclavo, sino como mayordomo. Educarse es parte del llamado. Aprender es un acto de obediencia. Kiyosaki insiste, edúcate financieramente. Lee libros. Aprende de activos, pasivos, sistemas, inversiones. Desarrolla tu inteligencia financiera. Y ese llamado a educarse también está presente en el reino. Proverbios 4.7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El reino no celebra la ignorancia. El reino celebra la sabiduría guiada por el Espíritu. No es suficiente tener buena intención. Dios quiere darte visión, estrategia, conocimiento, discernimiento. Porque mientras el mundo forma empleados, Dios está formando embajadores. Y esos embajadores necesitan saber cómo funciona el dinero, cómo se administra una empresa, cómo se lidera con excelencia. El conocimiento sin revelación se queda corto. Pero la revelación con acción transforma naciones, así que sí, edúcate, aprende, estudia, pero también ora, ayuna, busca al Espíritu Santo en cada paso. No te conformes.
No repitas lo que viste en tu casa o en tu entorno si no se alinea con la verdad de Dios. Rompe patrones, rompe ciclos, renueva tu mente y deja que el reino transforme tu vida financiera desde adentro hacia afuera. El factor Dios en la ecuación. Robert Kiyosaki no suele mencionar a Dios en sus libros. No predica, no cita versículos y su enfoque es puramente educativo, práctico y estratégico. Pero hay una verdad que tú y yo no podemos ignorar. Ningún sistema funciona plenamente si Dios no está en el centro. Puedes tener activos, puedes tener negocios en crecimiento, puedes poseer propiedades, inversiones, ingresos pasivos. Pero si no tienes al Creador como socio principal, entonces tu construcción es vulnerable. Tus cimientos son de arena. La Biblia no está en contra de la riqueza. Está en contra de la autosuficiencia sin Dios. La falsa seguridad del éxito sin propósito. Muchos han alcanzado lo que el mundo llama éxito. Cuentas llenas, propiedades en varios países, reconocimiento, influencias, premios, y sin embargo viven con el alma vacía. ¿Sabes por qué? Porque construyeron sus imperios sin incluir al arquitecto divino. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, 24-27, cuando habló del hombre prudente y el insensato. Uno edificó sobre la roca, el otro sobre la arena. Ambos construyeron, ambos enfrentaron tormentas, pero solo uno permaneció. ¿Cuál era la diferencia? La obediencia, la fundación sobre la palabra, la rendición a Dios en cada paso. El reino como punto de partida, no como último recurso. Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. No dice: busquen primero el dinero, y luego oren cuando tengan problemas. No dice: construyan su vida y luego inviten a Dios cuando todo falle. Dice: primero el reino. Eso incluye tus decisiones financieras. Eso incluye tus modelos de negocio. Eso incluye la forma en que ves el riesgo, el ahorro, la inversión, el trabajo y la prosperidad. La presencia de Dios trae lo que el dinero no puede comprar. Puedes tener educación financiera y aún así vivir en ansiedad. Puedes tener activos y aún sentirte inseguro. Puedes tener propiedades y aún no dormir en paz. Puedes tener libertad económica, pero vivir preso en el alma. Pero cuando Dios está en la ecuación, todo cambia. Porque Él no solo añade riqueza, Él añade propósito, añade dirección, añade sabiduría, añade paz, añade eternidad. Kiyosaki puede enseñarte cómo funciona el sistema. Pero solo Dios puede enseñarte por qué estás en el sistema. ¿Para qué sirve tu riqueza? ¿A quién está llamada a servir? Activos eternos, no solo financieros. Robert habla de activos que generan dinero, pero Dios habla de activos que trascienden generaciones. Una familia sana es un activo. Una mente renovada es un activo. Un negocio que bendice a otros es un activo. Un legado que impacta eternamente es un activo. Cuando el reino entra en tu ecuación financiera, dejas de pensar solo en el ROI, retorno de inversión, y comienzas a pensar en el ROI del cielo, retorno de impacto, retorno de obediencia, retorno de influencia para el reino. La invitación de Dios: hazme parte de tus planes financieros. Dios no quiere ser un invitado de último minuto. Él quiere ser el socio fundador de tu vida económica. No solo para bendecirte, sino para formarte, para enseñarte a depender de su sabiduría, para que no solo administres dinero, sino que administres su voluntad sobre la tierra. Recuerda, Él no bendice lo que simplemente parece bueno. Él bendice lo que está alineado con su propósito. En conclusión,
Puedes aplicar los principios de Kiyosaki. Puedes invertir sabiamente, salir de la carrera de la rata, multiplicar tus activos. Pero si Dios no es el centro de tu ecuación, nada de eso tendrá estabilidad eterna. Jesús no dijo, trabaja más duro y alcanzarás tu propósito. Dijo, busquen primero el reino, y todo lo demás les será añadido, incluyendo sabiduría financiera, multiplicación divina, conexiones sobrenaturales, paz que sobrepasa entendimiento, y descanso para tu alma, aún en medio del esfuerzo. Porque cuando Dios entra en la ecuación, todo cobra sentido. El llamado final de la carrera de la rata. A la carrera del reino Robert Kiyosaki te mostró una salida. Te reveló cómo escapar del ciclo interminable de trabajar, pagar cuentas, endeudarte y repetir. Esa carrera de la rata donde miles corren, pero nadie avanza realmente, y fue útil, fue necesario, fue una semilla de libertad. Pero Dios no solo quiere que salgas de una carrera, Él quiere que entres en otra, una carrera con propósito eterno, una carrera diseñada desde el cielo. La carrera del reino no se corre por presión, se corre por propósito. No corres para impresionar, corres para obedecer. No corres para acumular, corres para sembrar. No corres por miedo al fracaso, corres porque has sido llamado a influir. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el verdadero premio, no la fama, ni los números, ni las propiedades, sino saber que estás cumpliendo el propósito eterno para el cual fuiste creado. Finanzas con eternidad en mente, en la economía del reino. Tu dinero no es solo para ti. Tus ingresos no son tu identidad. Tus logros no son tu herencia más grande. Los que haces con lo que Dios te confía, eso es lo que verdaderamente importa. Kiyosaki puede ayudarte a tener activos que producen dinero, pero el Espíritu Santo quiere ayudarte a tener activos que producen fruto eterno. Una empresa que refleja integridad. Un equipo que se siente valorado y amado. Clientes que ven a Cristo en tu servicio. Proyectos que financian, obras, ministerios, misiones. Decisiones que predican más fuerte que tus palabras. Tu vida, el activo más valioso del reino. ¿Has pensado esto? Tú eres un activo en las manos de Dios. Tu mente, tu creatividad, tu visión, tu experiencia, todo eso, cuando se rinde a Cristo, se convierte en semilla poderosa en el campo del reino. Porque el mayor activo no es una propiedad ni una inversión. Es una vida alineada con la voluntad de Dios. Una vida que obedece, incluso cuando nadie aplaude. Una vida que da, aunque parezca poco. Una vida que construye sobre roca, no sobre arena, más allá del dinero. La eternidad como meta. Hoy el mundo te dice, haz dinero, asegura tu futuro, protege tus intereses, pero el reino te dice, haz discípulos, asegura tu eternidad, protege tu corazón. Kiyosaki te enseñó a hacer que el dinero trabaje para ti. Jesús te enseña a hacer que tu vida entera trabaje para el reino. Porque ¿de qué sirve tener libertad financiera si aún estás preso espiritualmente? ¿De qué sirve tener éxito si tu alma sigue sin rumbo? ¿De qué sirve tener control económico si no estás bajo el gobierno de Dios? Una nueva invitación. Hoy no se trata solo de aprender sobre activos y pasivos. Se trata de rendir tu visión. De preguntarte, ¿para qué estoy construyendo esto? ¿A quién está sirviendo mi prosperidad? ¿Refleja mi empresa los valores del reino? ¿Estoy corriendo mi carrera o la de Dios? Porque al final del día no serás evaluado por tu cuenta bancaria, sino por tu fidelidad al llamado. Conclusión. Corre con propósito, vive con legado, así que hoy toma lo mejor de lo que aprendiste en lo natural.
Hazlo crecer. Adminístralo bien. Sé excelente. Sé estratégico. Invierte, emprende, lidera. Pero hazlo con el reino en mente. Hazlo con Jesús al frente. Hazlo sabiendo que esta vida es corta, pero tu impacto puede ser eterno. Corre la carrera del reino. Corre con propósito. Corre sabiendo que, si Dios es tu guía, no importa cuánto tardes, siempre llegarás al destino correcto.